Después de la llegada del primer almirante de la mar Océana, han pasado tantas cosas, y uno las sabe o no las sabe, pero vive con ellas. Y es que el presente es esa pequeña madeja que conforma los acontecimientos, mitos y costumbres que hemos vivido después que llegó Colón, hace 497 años. La llegada del primer almirante, don Cristóbal Colón, trajo a América valores de una cultura que sobreimpuso a los aborígenes sus modelos y formas de convivencia. Fue un hecho de fuerza, un desbordamiento de los bríos de los siglos de lucha contra el moro, lo que llevó al emprendimiento de una empresa como la del descubrimiento. Este formidable acontecimiento se convirtió, de hecho, en el principio de otro ser humano, fruto de la más grande mezcla de razas que conoce la historia. La epopeya magnífica de la sobrevivencia del espíritu que cuajaría en el pueblo que hoy somos, del pueblo que aspiramos a ser desde hace 500 años. Hasta que fueron iniciados hace 2 meses los trabajos de rescate del fuerte de San Antón, este baluarte estaba tapado por una edificación levantada sobre su tope. Las investigaciones iniciadas en el mes de abril por técnicos de la Oficina de Patrimonio Cultural han demostrado que el baluarte está incompleto. Hasta el momento solo hay conjeturas basadas en los indicios existentes sobre la traza exacta del fuerte. No ofrece duda alguna de autenticidad uno de los muros que se mantiene niesto en la acera norte de la calle General Cabral. Deducimos que el fortín cubría con sus 2 caras lo que es hoy último tramo de la calle Hostos, y ambas caras verían a juntarse en la punta donde estaba la garita del Centinela, en parte de lo que es hoy Avenida Mella, o al menos lindando con ella. El rebajamiento hecho a las calles que rodean el fuerte han dejado al descubierto sus fundaciones, por lo que a la altura actual de sus muros es mayor que la que presentaba originalmente. En las investigaciones en marcha hay un ambiente de expectación y suspenso muy propio de este tipo de trabajos. A cada instante surge algo nuevo en las excavaciones que conduce a una conjetura o que contribuye a desconcertar a los técnicos. Esperamos que en pocos días el enigma del fuerte de San Antón se resuelva. El presidente Joaquín Balaguer inauguró el pasado lunes a las 8 pasado meridiano 15 obras restauradas en la zona colonial de la capital. Con estas obras suma 280 las inauguradas en todo el país por la presente administración. En la mesa principal del acto estuvo encabezada por el presidente Joaquín Balaguer, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, y el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, director del Museo de las Casas Reales, así como por el secretario de la Presidencia, señor Bello Andino, el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Elías Wessing y Wessing, Monseñor Blasco Francisco Collazo, nuncio de su santidad Juan Pablo II, el licenciado Fernando Rainieri, titular de Turismo, y el síndico del Distrito Nacional, doctor Rafael Subervi Bonilla. Aquí, en esta segunda cuadra de la calle El Conde, se iniciaron en enero de 1987 los desalojos y reubicaciones de unas 45 familias más 7 comercios que ocupaban estas entonces ruinosas casas. De inmediato se iniciaron las necesariamente lentas investigaciones arqueológicas que arrojaron valiosos aportes a la historia de Santo Domingo, como lo fue la identificación por Fray Vicente Rubio de la primera fundición de la ciudad, que debió haber sido construida junto a las acequias encontradas entre 1504 y 1508, o sea, en los primeros años de la trasladada ciudad de Santo Domingo. El arquitecto José Ramón Báez López Pena agradeció al presidente Balaguer el respaldo dado a los programas de remodelación de la zona colonial. Dijo que en la presente administración del presidente Joaquín Balaguer ha sido la que mayor empuje y apoyo le ha dado a la remodelación de la zona colonial.
Creo conveniente destacar para el conocimiento de todos los aquí presentes que no sentimos comprometidos, sino obligados a los trabajos de rescate de nuestro patrimonio cultural. Labor que siempre ha contado con el firme apoyo del excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, y que gracias a este apoyo y a la confianza depositada en quien les habla, fue posible culminar la primera etapa de rescate y puesta en valor de nuestros grandes monumentos del período colonial. Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez propuso que sea creada una administración especializada para la zona colonial. Dijo que en repetidas ocasiones se ha hablado también de la necesidad de que exista un organismo que administre las edificaciones históricas y los monumentos propiedad del Estado en la zona colonial. En su discurso, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez agradeció al presidente Balaguer su respaldo a las actividades del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América. Hoy se inauguran varias obras que han estado bajo la responsabilidad de la Oficina de Patrimonio Cultural y de la Comisión para la Consolidación y Ambientación de los Monumentos Históricos de la ciudad de Santo Domingo. Lo consideramos un importantísimo logro que esperamos sea ampliado con otros proyectos que están en vía de ejecución. A este propósito, creemos que es necesario completar la infraestructura de servicios que ha venido haciendo la Comisión para la Consolidación y Ambientación de los Monumentos de Santo Domingo, bajo la dirección del ingeniero José Ramón Báez López Peña en los últimos años. Nos parece igualmente conveniente la creación de una administración especializada para la ciudad colonial, que coordine la intervención de distintos organismos públicos y privados, tal como fue interpretado por la resolución municipal que creó la Comisión Rectora de la Zona Colonial. En repetidas ocasiones se ha hablado también de la necesidad de que exista un organismo que administre las edificaciones históricas y los monumentos propiedad del Estado en la zona colonial de Santo Domingo. Hasta aquí nuestras informaciones. Estuvo con ustedes Doris Ramírez. Hola amigos. El doctor Octavio Amiana Castro, profesor de historia, un destacado intelectual dominicano, quien a la sazón es el director del Museo Numismático y Filatélico Nacional, es nuestro invitado de hoy, en la continuación de nuestra encuesta nacional sobre el personaje de Cristóbal Colón, la realidad y el mito. Hola Tabito, ¿cómo estás? Hola Lil, ¿cómo estás? La primera pregunta que quisiera hacerte en este tipo de encuesta, en esta encuesta particular que hemos iniciado la semana pasada. Muy interesante. Es tu apreciación histórica del personaje de Cristóbal Colón. Bueno, muy en breve. Colón se desarrolla en un momento en que todos los caminos estaban prácticamente cerrados, social y económicamente. Solamente había prosperar y medrar en la iglesia o servir en las campañas o las aventuras nacionales. Y en ese sentido él tenía una ambición normal y racional de ascender, porque Era un hombre muy humilde. era un hombre humilde, era un hombre con amplios horizontes culturales para su época, un hombre a caballo de entre la Edad Media y el Renacimiento, religioso y a la vez cientificista, y dotado de una cierta bondad natural, porque muchas cosas que ocurrieron fueron, como dijo aquel gran escritor, cosas del tiempo son.
en otros paralelos del mundo se cometían cosas mucho peores todavía. Y en general él dio muestra de ser piadoso, leal, obediente, pero se encontró con el rey Fernando, un gran político y avesado diplomático. Y cuando el almirante, en su ingenuidad y queriendo refrendar lo provechoso de su hallazgo, de su aporte a la corona española, le hablaba de ciudades empedradas de oro y de grandes riquezas. Pero él se imaginaba, él utilizaba un poco su imaginación, porque sí, no un había poco empedrado de oro. hiperbólica. Pues el rey Fernando se iba llenando de temor de que él resultara ser virrey de un mundo mucho más importante que la metrópoli. Pero tú me estás haciendo una apreciación de la situación histórica en que Colón se encontraba. Yo quisiera que tú me hiciese una apreciación más personal del personaje de Colón. Un hombre bastante fanático de la religión. Hoy día no lo comprendemos porque después de siglos de positivismo y cientificismo, aún los religiosos mismos son bastante poco ortodoxos. En aquel tiempo había un poder mayor de sugestión, una penetración que comenzaba desde la escuela, así como hay las ideas políticas, pues había las ideas religiosas. Él era así, luchador, trabajador, serio, vivió bajo el doblez de un pecado que no era pecado, que él había enviudado y tuvo una aventura con una muchacha y tuvo un hijo y se ocupó de él y todo eso. Un personaje que ofrece pocas contradicciones en realidad y no es tan misterioso ni tan ignoto. Sabemos de él más que de cualquier otro hombre de la historia. Pero tú consideras si era un hombre tan religioso, entonces tú no lo calificarías de aventurero como lo han calificado algunos. Porque los cortés no quitan lo valiente. Él también tenía que vivir, también tenía que obedecer los dictados de su rey, de sus programas. Puede coexistir ambas. Íñigo López de Loyola también era un aventurero, también era un santo. Y así puede haber otros ejemplos. Entonces tú lo ves mucho más matizado, tú no lo ves ni como un gran héroe ni como un aventurero cruel, despiadado. Todo hombre es un balance de los dictados de su época, de los sentimientos de su época, del nivel de piedad, de respeto a los derechos humanos, de costumbre de su tiempo y de su medio. Nadie es completamente santo, ni nadie es completamente diablo. Y así él no era una excepción. Un hombre de su época, más adelantado que muchos, por sus conocimientos científicos, su acercarse al conocimiento científico. Pero se dice que él no tuvo una formación académica tan completa, que fue un autodidacta, que en su formación comenzó después de su matrimonio en Portugal, que comenzó a estudiar los libros de su cuñado, de su suegro, mejor dicho, porque antes él había sido un simple tejedor, que el azar de la vida lo había hecho caer en Portugal, en aquel Portugal de la época, que era el centro de los grandes marineros del mundo, de la tierra. Eso es cierto, pero la antigüedad y aún la actualidad está llena de ejemplos de autodidactas famosos. Ahora es cuando se estudian las cosas en las universidades, pero antiguamente había que empezar por un impulso autodidacta y luego hacerse aprendiz de alguien, ponerse con alguien, y quizás resultaban mejores personajes, porque eran los que tenían una vocación muy poderosa, muy fuerte, un impulso de avanzar y de aprender, que no tiene a veces el que va a una universidad, que lo que busca es un título cómodo. Entonces tú piensas que él, aún siendo autodidacta, se había hecho por sí mismo la formación científica para comprender la aventura que lo llevó a descubrir ese nuevo mundo. Claro que sí, naturalmente un conocimiento un poquito confuso, pero así estaban de confusos los propios sabios de la época, porque era un momento, hay un tiempo de la tarde que le llaman la virazón, en que el terral empieza a soplar y todavía no ha cesado de soplar la marina, y se forman unos remolinos que usted ve que las hojas bailan, así las épocas tienen sus momentos de confusión.
tú eres dominicano y sabes bien que en cierta tradición dominicana el personaje de Colón está ligado a una tradición maléfica, a una leyenda negra. Se dice que hablar de él, referirse a él, trae mala suerte, trae fucú. Bueno, yo conozco un personaje muy importante de la República Dominicana, un banquero importante que cuando se le mencionaba el nombre de Cristóbal Colón, hacía una señal, un ñéquete, una cosa así. Sí. En realidad hay razones para dudar de esa leyenda, pero también hay razones para creer un poco en ella. Pero objetivamente, ¿cuándo nació esa leyenda, David? Esa leyenda nació desde el descubrimiento, con la historia personal de Colón y también con el sufrimiento de los indios. Que su llegada trajo la mala suerte a esta isla pacífica que vivía como el buen salvaje. Era el paraíso, esta isla era el paraíso. Y después, visto de su historia personal, obtiene tras mucha lucha y muchas entrevistas un contrato fabuloso como ese. Y a los pocos años sale engrillado, desprovisto de todo, le cambian finalmente al hijo todas las posesiones y todos los títulos por un ducadito. También su historia tiene algo de trágico. Esto fue lo que me sorprendió. Ninguno de los guías llamaba al almirante por su nombre. Solamente le decían, almirante. ¿Por qué? Le pregunté a mi amigo dominicano. Fucú, respondió encogiéndose de hombros. Y de repente, una ráfaga de viento del mar, viciada y cálida, penetró en la catedral y arremolinó billetes de banco que habían arrebatado de las manos de alguien sobre la bóveda de Colón, repitiendo en un crujido multilingüe, Fucú, Fucú, Fucú. Pero fue algo extraordinario que un hombre de ese origen tan humilde llegara tan rápidamente y en tan corto tiempo a las cumbres más altas de la jerarquía social de la época. Eso es un hecho afortunado. Pero eso es visto desde ahora, que tenemos esa perspectiva. Pero para él había sido un fracaso, porque su expectativa era mucho más generosa, mucho más jugosa que lo que resultó. A él le recortaron mucho, por lo que te dije, porque Fernando no podía arriesgarse a que un subalterno fuera tan rico como él. O más. O más. Pero tú me hablas de aquel momento del descubrimiento, pero el mito del Fucú mismo, ciertos historiadores, ciertos escritores, me dicen que no lo conocen en otras latitudes, que ese hecho que Colón, hablar sobre Colón trae mala suerte, es típicamente dominicano. Totalmente. ¿Qué de cierto hay en esto? Ya no es dominicano, ya Evtushenko lo internacionalizó. Pero en general nace así, del sufrimiento de los indios. Como que la maldición de Colón trajo el exterminio de esta raza feliz. Y luego, como te digo, por su historia personal, que también tiene sus aspectos casi trágicos, vamos a decir. Y luego, en el curso del tiempo, se atribuyen otros momentos, otros acontecimientos que continúen y refuerzan esa historia. ¿Pero cuáles son estos? Bueno, dímelo de una manera sucinta. Se habla mucho. Por ejemplo, cuando se iniciaron las bases del Faro Colón, Trujillo hizo una gran alaraca de que iba a usar la energía atómica por primera vez para fines pacíficos. Todo era un detonador de minas que le vendió a una gente de eso. Pero hicieron un teatro con eso. Y según parece, cayó un pedazo de roca desprendido y le aplastó el carro al presidente de la comisión permanente del Faro Colón. Eso yo lo he oído mucho, pero nunca lo he podido comprobar. Sí. Pero sí tengo algunas anécdotas. ¿Cuáles son estas? Y algunos hechos históricos. Los televidentes estarían muy interesados. Bueno, hechos históricos, por ejemplo, de los 18 duques de Veragua, que son los descendientes en línea directa del almirante. 2 de ellos fueron asesinados. Uno en la Guerra Civil Española y otro recientemente, con Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, y también el primero, que era el segundo, no, el sexto, también fue fusilado. Así que 2 fusilados, de 18. De 18, 2 fusilados, bien. Otro
perdió todos sus hijos, don Manuel de Carvajal y Portugal, de Colón y Carvajal y Portugal, perdió todos sus hijos. Y otro, don Manuel Nuño de Colón y Portugal y Ruiz de Castro, que logró el virreinato de México, llegó a México y a los pocos días falleció. Y así, Luis Colón, el segundo duque de Veragua, perdió toda su fortuna y murió en Orán, en una cárcel mugrosa del oriente, de Marruecos. Esos eran los azares que tenían históricos de cualquier gran familia, que tenían visiones políticas. Sí, pero si tú estudias la familia, no todas, en un universo de 18, se pierden 5 casos así. Es como una proporción un poquito fuerte. Personalmente yo conozco 2 casos. Mi padre me contó que en la era de Trujillo le dieron una condecoración de Colón a un gran hombre del este, un atero, un ganadero, y poniéndose la presea para asistir a la fiesta, se clavó, porque tenía como 2 alfileritos para ponérselo, y se le infectó, se enconó y murió como a los 15 días de una infección general, una gangrena. Pero es un azar, porque hubo otros más, muchos más. Podríamos hacer la cantidad de personajes que han recibido esa orden. Pero conozco un caso en que le fue advertido. Fue el conde von Espreti, que fue embajador de Alemania por los años 69, 70. Cuando estaba haciendo el mesón de la cava, él acostumbraba a ir, porque él amaba mucho la naturaleza, y unos murciélagos, le gustaba mucho el sitio, y se hizo amigo de nosotros ahí. Y me dijo que se iba, y que él había pedido la condecoración de Colón, porque esa es más importante, y esto y lo otro, y yo le dije, mira, aquí dicen que da mucha mala suerte. Bueno, pues, el día que hicieron la ceremonia, como a veces ocurren en los apuros de la Cancillería, no había las medallas. Le dieron el papel y le mandaron las medallas por correo como al mes, que el que las vende no las da si no le pagan, ¿no? Tremendo. ¿Y entonces? Recibió las medallas como al mes de haber asumido como embajador en Guatemala, y pocos días después lo atraparon la guerrilla, lo juzgaron, no sé por qué cosa, en un tribunal supuestamente popular, y lo fusilaron. Pero está bien. Pero eso no podría ser una coincidencia, porque hubo también muchísimos otros embajadores que han sido fusilados en guerrillas. Sí. Estamos viviendo un momento histórico que uno está expuesto en esa situación a cualquier precisamente accidente. Esas leyendas, esa yetatura del Caribe, esa Foucault de Colón, que lo ha hecho más famoso todavía. Eso no es algo afortunado. 500 años después, ese hombre es todavía noticia. Sí. Pero en el tiempo que él vivió estrecheces, vivió enfermedad, vivió decepción. Pero después del descubrimiento murió multimillonario, sus herederos se disputaron una fortuna colosal. Sí, pero no se la habían librado a él, ¿no? Él tenía la vocación de eso, pero no le soltaban. Él tuvo apuritos y cosas. Él murió en cierta posición, en una casa propia en Valladolid, rodeado de un sirviento, ¿no? Que era un cierto bienestar, pero no se vio bañado así, ¿no? Diego fue el que discutió las cosas y le liquidaron y eso. Pero él mismo pasó sus estrecheces. Pero nosotros somos beneficiarios del mito de Colón. Tú estabas enfermo ayer, desde que te propuse venir a hablar de Colón, te sanaste. Colón fue positivo para ti, fue benéfico. Bueno, pero tú ves lo duro que le dan al Faro, también tiene su... Pero eso tiene razones políticas, podríamos decir otro hecho, podríamos utilizarlo, cualquier otra obra de Balaguer que necesariamente no es el Faro a Colón, tiene críticas también. Sí, le dieron a la Churchill. Exacto. Al túnel también. Exacto. Pero tú sabes que las leyendas viven de ese apremidí, de ese twilight, ¿cómo le vamos a decir? Entre dos luces, entre la verdad y la mentira, entre lo racional y lo sentimental, en lo emocional. Y yo personalmente no creo en nada de eso. A pesar de que hace 2 años, estando invitado a la puesta en circulación de los sellos del descubrimiento, bajando por la escalerita de mi casa, que la conozco muy bien, y la bajaba con los ojos cerrados, me caí y me rompí el hombro derecho.
¿Y dónde ibas tú ese día? A la Casa de España, ¿Para hacer qué? que iban a poner en circulación los sellos de la hispanidad. Pero eso no era Mi Colón. colección, sí, era el sello de Colón. Era el sello. Pero eso fue una coincidencia más. Total. Eso Pero fue solo. una cadena de cosas que da avisos a la gente supersticiosa. Porque yo creo en lo primero de los duques de Veragua, que en toda familia famosa ocurren muchas cosas, porque justamente se hacen famosas porque tienen una posición muy importante en la sociedad, en la fortuna, en la política, que eso le acarrea enemistades Exacto. y zancadillas y problemas de eso. Y las otras coincidencias porque le han dado muchísimas condecoraciones a muchísima gente. Pero yo sé que Lili creó una condecoración heráldica de Colón en el 98 y como cosa de un año después lo mataron. Bien, Tabito, pero si nosotros hacemos un resumen, ¿tú crees que ese Foucault tiene bases objetivas para que...? Yo no creo, en realidad, porque yo soy un hombre racional y veo todo eso como una concatenación de eventos que pudieron haberse dado o no dado, sin ninguna causalidad que los une ni nada de eso. Pero mucha gente piensa, como aquel embajador de la OEA, que le preguntaron que si creía en brujas. Dijo, yo no creo en brujas, nada en absoluto, pero de que las hay, las hay. Muchas gracias, Tabito. Amigos, como ven, la encuesta nacional sobre el personaje de Cristóbal Colón promete ser muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Los dominicanos somos, étnicamente, el resultado de una formidable mezcla de razas, esencialmente de negros y blancos, puesto que la dureza del trabajo esclavo exterminó al aborigen. Pero durante 500 años, hombres de todas las naciones, con sus vicios y virtudes, han poblado estas tierras. Ante esta mezcla de razas y costumbres, es llegado el momento de preguntar, ¿qué somos realmente los dominicanos? Somos la suma de una trayectoria de 500 años, de un recorrido que comienza desde cuando, en la tarde del 5 de diciembre de 1492, las naves colombinas anclaron en la bahía de San Nicolás, en la parte noroeste de nuestra isla, hasta el día de hoy. Esa larga trayectoria nos va configurando un estilo de vida, una forma de comportamiento, una actitud, un etnos espiritual y una etnografía física. Nosotros, el pueblo de Dominicana, tenemos todos los ingredientes reunidos para considerarnos con toda propiedad un pueblo, una nación. Esto a veces se duda, esto a veces se debate, por el hecho de que tenemos una encrucijada de circunstancias, unas veces crisis, como las tienen todos los pueblos, otras veces injerencias dirigidas desde afuera, quizás con el propósito de desmoronar esa larga trayectoria, de licuarla, de esfumarla, quizás hasta ver si se pierde. Pero hay algo por encima de todas esas inserciones que nos va configurando en la historia. Ese algo más fuerte es el sentimiento de que sí somos una entidad histórica, una categoría cultural distinta que nos compromete a mantenerla, a fijarla, a incrementarla. Por tanto, ningún momento más oportuno que este puntal de los 500 años, me parece el más oportuno
para todos a una, desde la bahía de Manzanillo hasta la bahía de Samaná, y desde el Cabo Engaño hasta el Cabo Beata, y desde la Primada de América, Santo Domingo, hasta el último rincón del pueblo de Dominicana, todos contribuir poderosamente al afianzamiento de esas categorías, de esos valores, de esa suma de circunstancias que nos deparan un estilo personal de comportamiento. Una nación, una identidad nacional no es el producto ni de unos meses ni de unos cuantos años, sino de una larga sedimentación en el tiempo, en el interés de saber que tenemos el propósito de continuar la trayectoria recorrida, de afianzarla, porque ahí están nuestros intereses básicos. El hombre aislado no existe. Y en el tiempo nos hemos configurado en conjunto una actitud personal frente a la vida. Esa actitud diferenciada constituye nuestra identidad, nuestras creencias, nuestras palpitaciones, nuestros principios básicos. Finalmente, entonces, los dominicanos somos lo que hacemos, pero sobre todo, lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Amigos, la expedición internacional en canoa del Amazonas al Caribe, realizada por la Comisión Cubana del Quinto Centenario, se efectuó con la colaboración y el apoyo de las comisiones iberoamericanas. En canoa del Amazonas al Caribe, retrasó uno de los tantos encuentros realizados en América. En la misma se revivió el descubrimiento del Caribe y sus islas por las tribus prehistóricas de la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Y al mismo tiempo se realizaron investigaciones en los campos de la naturaleza y del hombre americano. En la cordillera de los Andes se inicia la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Que tengas un feliz viaje. Esto es lo más importante de tu actividad en este viaje, es concebir al mundo nuestro, América Latina, como un solo país. Los países que recorres por los ríos de América te dan esa posibilidad de unir a los pueblos de América. Para mí eso es lo más... Claro que hay la parte científica y todo lo que humanamente está puesto para este viaje, pero lo más importante para mí es la unidad de América Latina. Feliz viaje. Gracias. El pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín entrega el estandarte a la expedición. Querido maestro Guayasamín, durante todo este largo año hemos dedicado nuestras energías, nuestra devoción, nuestro amor a hacer posible en canoa del Amazonas al Caribe. Quiero dejar constancia en la tarde de hoy, aquí en Quito, que la primera persona que creyó en el proyecto, la primera persona que hizo un aporte en la construcción de las canoas, la primera persona que nos alentó y que mereció de todos nosotros nombrarte padrino de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, y agradecerte con toda esta carga emocional que tengo en este momento, el que hayas logrado con tu arte inigualable haber plasmado el estandarte, el logotipo, el emblema, el símbolo de nuestra querida expedición. Gracias, maestro. Gracias a ti. En la confluencia del Misahuallí con el río Napo, comienzan a navegar las canoas hacia el Mar Caribe,
a lo largo de los ríos Amazonas, Negro, Casitiare y Orinoco. Los quichuas, al ver volar sobre las canoas una bandada de gallinazos, lo consideran un mal augurio, y las indias lloran en la despedida. A orillas del Napo, en un lavadero de oro, se practica la misma técnica extractiva de siglos anteriores. En Puerto Francisco de Orellana se reinicia la expedición, que fue testigo de 2 terremotos que estremecieron gran parte del continente sudamericano y ocasionó el mayor desastre natural del Ecuador en el presente siglo. Entonces por el temblor que hubo anoche, entonces por eso que viene esta palizada por primera vez. Pero ha venido a hacer las clases pero poca, pero no así como le vemos ahora en este día. En la noche casi se bota mi casa, pero plom, 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 plom. Se levantaron, se me bajé al suelo, me rezar, llorar la niña, se la digo, no, ¿qué hacemos? Sentátelo porque no se duerman. Desde las cabezadas del río Coca, cerca del volcán Reventador, millones de troncos bajan hasta el Napo para formar las mayores palizadas que recuerda la historia y que medidas resultaron de 400 kilómetros de largo. La palizada y la revoltura de las aguas originan una catástrofe ecológica. Numerosas especies fluviales van a morir a la orilla, ocasión aprovechada por los biólogos para sus colectas. En Nuevo Rocafuerte, Ecuador, la expedición planifica su llegada al Perú por la localidad de Pantoja. Por el río Santa María del Nanay, la expedición visita la tribu de los Secoyas.
El 2 de abril, la canoa Simón Bolívar llega al río Amazonas, mientras el resto de la expedición navega por el Yanapuma. Al día siguiente, la expedición hace su entrada en la ciudad de Iquitos, escala antes de proseguir hacia Colombia. Buenas, bienvenida.